mejores películas de su director y es una de las mejores actuaciones de Cornel Wilden. Una de las características que sobresalen de esta película es su fotografía. Al principio de la película, algo que llama mucho la atención es el juego de la iluminación, que es un elemento presente durante toda la película. Sobre todo donde vemos a esta mujer corriendo por el pasillo, donde se ve todo oscuro, vemos las siluetas de otros personajes y a la única que podemos ver con claridad es a ella, lo que nos hace saber que es un personaje importante en la historia. Otra escena que destaca es en donde ella está con los dos guardaespaldas. Podemos apreciar estos efectos de luces interesantes. La vemos a ella con un reflector directo y vemos a estos hombres como a contraluz, donde solo algunas de sus facciones sobresalen a la luz. Me parece curioso el ángulo en el que se toma cuando están estos personajes en la oficina policial, ya que no tenemos una introducción directa a este personaje, pero sabemos quién es por su posición en esta oficina. Algo que me gustó de la película es que no nos da toda la información directamente. Podemos saber qué está pasando sin la necesidad de un diálogo completo. Las sombras que contiene la película, sobre todo en ciertas escenas, parecen un personaje más de la historia. Forman elementos esenciales para la narración de la película. Por lo mismo de que es una película de misterio y crimen, es importante crear una atmósfera de misterio y de suspenso. Otro aspecto es que se hace énfasis en los ojos. Como en el detective, por ejemplo, cuando habla con esta mujer que está en cama, podemos ver resaltados sus ojos y el resto de su persona la vemos casi en silueta o muy oscura. Los acercamientos a objetos resultan de mucha importancia dentro de esta, ya que podemos saber otros elementos que no son dichos de manera verbal y podemos saber a qué se refiere, como por ejemplo en la escena en la que está el detector de mentiras, en el que sabemos que al moverse bruscamente significa que está en un momento de tensión, incluso antes sin que los personajes nos den ese diálogo de manera directa. Y ahora regresando a la iluminación, podemos notar que se da una cierta dominación del personaje que está en penumbras sobre el que está en el reflector, que sigue siendo un elemento muy popular utilizado en las películas y programas policiales. Estar bajo un reflector te da esa vulnerabilidad. No tienes manera de esconderte de esa luz casi completa. Creo que es uno de los elementos que se usa mucho, sobre todo con este que sabemos que es como el villano de la historia, este jefe de la mafia, cuando es interrogado o cuando está en un momento de duelo, la iluminación está sobre él. Creo que es como más claro cuando está siendo interrogado. Casi al final de la película, algo que también sobresale o que me resulta interesante es la tensión que se crea a través de las siluetas, de los sonidos del arma, de las luces del vehículo que apuntan, que sirven como un reflector, que no es obvio, que no sabe, que es, sabemos que no forma parte como del escenario, sino que es algo más realista ver que un auto esté iluminando. Al final, estas siluetas que se van hacia, hacia la como neblina que se forma, también resulta muy interesante. En mi opinión personal, me resulta muy interesante esta película, me gusta mucho, creo que pues de manera personal yo prefiero se me hacen afín estas películas de misterio, la atmósfera que se puede crear visualmente sin necesidad de que te cuenten lo que esté pasando, lo que puedas como interpretar, estar al borde de tu asiento y el misterio que se puede crear son como elementos que vemos en el cine temprano y que todavía se utilizan en el cine de la actualidad. Tal vez no de una manera así como tan teatral o como caricaturesca se podría decir, sino que se trata de hacer de manera más realista como en un contexto de querer hacer algo que parezca real, pero igual creo que es una película que se ve bastante adelantada a su tiempo y que resulta de importancia para el resto de las películas de misterio o crimen que se hacen después.